Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 64, la desolación de Smaug, segunda parte. En ese momento, todos se quedarían muy aterrados, incluidos Otis, Shalva, Diodora, y el grupo de Vali quienes habrían llegado, a lo que Odín después diría, ¿qué rayos está pasando? Ese sujeto, se convirtió en un dragón, a lo que después Smaug golpearía el suelo con sus garras, así provocando que todos se asustaran, a lo que Smaug después mientras se reía diría, ¿qué sucede? ¿Acaso jamás habían visto un dragón? Así él miraría a los líderes, y después diría, les dije que yo había obtenido un mejor poder, del que da esa mocosa. Así él miraría a Otis, donde Otis tendría un ligero escalofrío, a lo que Smaug diría, consumí una fruta del tipo Zoan, modelo dragón medieval. Ante esto todos se impactarían, donde Xenovia diría, fruta del tipo Zoan, ¿qué? A lo que Gasper después mientras estaba muy aterrado diría, ¿en verdad, existen frutas así de aterradoras? A lo que Kiba diría, creí que Wolf ya era un monstruo por convertirse en lobo, pero esto es, a lo que Bonnie se quedaría más impactada, donde ella diría, pero sí que hay frutas así de aterradoras en los mares, este sujeto sí que es un verdadero demonio. Así Smaug después vería a Issei, quien le regresaría la mirada, así Issei daría un fuerte rugido, y después extendería sus alas, donde Smaug diría, veamos si logras mantenerme el ritmo gusano, así Issei se abalanzaría sobre él, donde todos gritarían, Issei, pero después Smaug le daría un fuerte golpe con su cola, provocando que Issei se estrellara contra unas rocas, donde Issei escupiría sangre, así todos los líderes se sorprenderían, a lo que Smaug después lo vería, y en eso notaría que ya no se podía colocar de pie, a lo que Smaug diría, esto es decepcionante, por lo visto, ese arranque de ira fue solo algo temporal, pero bueno, así Diodora y Shalva estarían viendo esto impactados, pero sin que se dieran cuenta, la cola de Smaug estaría moviéndose detrás de ellos, para después tomarlos, y sujetarlos con fuerza, donde ellos dirían, ¿pero qué está pasando? Así todo el séquito del mundo sobrenatural se sorprendería, donde Diodora pondría una mirada aterrada, al mismo tiempo que Shalva decía, Smaug-sama, ¿pero qué hace? Así Smaug se acercaría a ellos, y después los tomaría con sus garras, donde Odín diría, ¿ahora qué va a hacer? A lo que Diodora gritaría Smaug-sama, ¿por qué nos sujeta así? A lo que Smaug después gritaría con una voz gruesa, silencio mocoso, así ellos se asustarían. Mientras todos los demás veían esto sorprendidos, a lo que Smaug diría, no saben cuánto había estado deseando este momento, poder deshacerme de ustedes, malditas sabandijas, así todos se impactarían, donde Shalva diría, ¿qué? Pero Smaug-sama, ¿por qué dice eso? A lo que Smaug mientras los apretaba más diría, ya se los dije imbéciles, no puedo tolerar estar rodeado de gente que presume ser la gran maravilla del mundo, cuando en realidad son solo mierda más del montón que alardea de su poder. Especialmente tú, estúpido mocoso, así Diodora se asustaría, pero después todos los chicos y los líderes estarían sorprendidos, a lo que Rosweiss diría, entonces solo los uso por diversión, a lo que Irina diría, este tipo sí que está loco, mientras Otis pensaría, este sujeto hubiera sido un buen aliado, a lo que Smaug vería como Issei se estaba reponiendo, y en eso vería a Shalva y a Diodora, donde pondría una sonrisa siniestra, y después diría, oye mocoso, así Issei lo vería, al igual que todos. Donde Smaug diría, así que quieres matar a estos dos, en especial a Diodora por llevarse a tu mujer, no es así. Así se comenzaría a reír, donde Diodora se asustaría, a lo que Smaug diría, perfecto, te daré la oportunidad para que lo hagas, así todos, hasta Otis se impactarían, donde Shalva diría, ¿qué? A lo que Diodora trataría de usar sus brazos, pero Smaug les rompería sus huesos con un apretón, así ambos gritarían del dolor, mientras dejaba a todos aterrados. A lo que Smaug extendería sus alas, y después volaría en dirección de Issei, donde Miguel diría, ¿pero qué va a hacer? A lo que Smaug después arrojaría a los dos enfrente de Issei, los cuales gritarían del dolor, así Smaug volaría hacia arriba, y después comenzaría a encogerse, mientras volvía a su forma humana, así todos se impactarían, a lo que Bonnie diría, controla con una sencillez increíble su poder, pero, así ella vería a los dos sujetos que él tenía, así ella pensaría, este tipo en verdad
Es el mismo demonio, no tiene misericordia para aplastar a sus enemigos. En verdad, tanto en el mundo sobrenatural, como en nuestro mundo, hay sujetos despiadados. Así todos verían como Smoke volvería a su forma humana, donde Kiba diría, así sería más fácil de atrapar, a lo que Azazel diría, no, así todos lo verían, y después Azazel diría, ese sujeto, es en verdad una bestia infernal, si fue capaz de golpear a Issei-kun en su Juggernaut Drive, que creen que le pase a cualquiera de nosotros. Así todos se sorprenderían, pero se asustarían, mientras que por su parte, los líderes se pondrían nerviosos, ya que no sabrían de qué manera podrían vencerlo, pero después todos escucharían como alguien diría, vaya, así que todos estaban por acá, así todos se girarían, y en eso verían a Bali, Kuroka, Bikou, Arthur, y Otis, pero los chicos del clan Gremori, al igual que las ángeles, y Kateria, verían cómo Arthur estaba sosteniendo a Asia, donde todos llorarían, pero irían por ella. A lo que Arthur diría, la encontramos en la fisura dimensional, pero después antes de que Rías dijera algo, todos escucharían unos fuertes gritos, así al girarse, verían como Issei asesinaría a Diodora, mientras lo partía por la mitad, mientras que Shalva estaría igual de aterrado, pero él trataría de moverse usando la poca movilidad que tenía, pero después Issei se daría cuenta de él, y en eso se comenzaría a acercar, donde su sombra lo cubriría, así Shalva después comenzaría a gritar de la desesperación. Pero en eso vería a Smoke, quien estaría sentado con una gran sonrisa, al mismo tiempo que tenía su mazo en su hombro, donde Shalva gritaría, Smoke-sama Aara, así Issei se lo comería, mientras sujetaba sus piernas, y lo partía también por la mitad. Ante esto todos se impactarían, pero algunos de los más sensibles comenzarían a vomitar. Por su parte los líderes verían a Smoke, y cómo es que este no tenía ninguna pizca de remordimiento en su mirada, sino que todo lo contrario. Parecía que estaba divirtiéndose, pero sin que ellos se dieran cuenta, Venus estaría lejos de ahí, y mientras usaba su haki de observación, vería la expresión de Smoke, donde Venus diría, maldito loco, sí que eres alguien muy sádico, pero después Ikaros diría, en verdad, no me puedo creer que Galiel también haya sido nombrado, uno de los 3 hijos de Loki, a comparación de Smoke, así ella lo vería, mientras sudaba, a lo que Ninfu diría, Galiel no era nada a comparación de este sujeto. Donde Sirsets diría, ¿cómo lo podremos detener? El maldito es un peligro para todos, pero después Issei comenzaría a dar varios gruñidos, mientras comenzaba a expulsar su poder, donde Xenobia diría, ¿cómo podremos detener a Issei-kun? Pero después Asia comenzaría a despertar, donde todos los chicos al verla se sorprenderían, pero comenzarían a llorar, a lo que Asia diría, ¿pero qué fue lo que pasó? Donde Koneko y Gasper dirían, Asia-senpai, pero después Irina y Xenobia le dirían, que pensaron que jamás la volverían a ver, así ella se sorprendería por eso, pero después Kiba le explicaría la situación, así ella se sorprendería, pero después todos escucharían un fuerte grito, al igual que sentirían una fuerte presión, donde todos verían como Issei estaba expulsando su poder, donde Rías diría, Issei, a lo que Kateria diría, pero ¿cómo podremos detenerlo? A lo que Azazel después vería a Bali, y en eso diría, Bali, donde Bali lo vería, y en eso él diría, sé lo que me vas a pedir. Así todos lo verían, pero después Bonnie se sorprendería, y diría, ese sujeto, a lo que Bali después diría, mientras ponía una sonrisa, bueno, esta sería una buena oportunidad para el segundo round, ya que el primero me confié mucho, así él sacaría su armadura, y después Albion diría, Bali, ¿de verdad, estás seguro de pasar a esa forma? A lo que Bali diría, sí, mi cuerpo es más fuerte que el de Hyodo Issei, podré controlar mejor la Juggernaut Drive, donde Bonnie al ver su armadura se sorprendería. Mientras recordaba lo que Bardo, y las demás chicas le habían dicho, así ella diría, es él, pero después Bali extendería sus alas, y en eso comenzaría a brillar en una gran luz, mientras también tomaba una forma como la de Issei, así todos se sorprenderían, mientras que Smoke levantaría una ceja, y después diría, así que ese mocoso también puede tener una forma así, es increíble, a lo que Bali se acercaría a Issei, quien lo vería, y después daría un fuerte rugido. Mientras que Bali se dejaría caer a él a una gran velocidad, y después ambos chocarían sus puños, donde comenzarían a luchar, así todos se quedarían sorprendidos, donde Bonnie vería más detalladamente el poder de la Secret Gear, y en eso ella diría, maldición, maldición, entonces Raizo tenía ese poder, donde ella visualizaría a Raizo, y luego ella mientras apretaba los dientes, y comenzaba a llorar diría, maldición, donde las chicas la verían, y después Ikaros diría, Bonnie-chan, ¿qué pasa?
a lo que Bonnie diría, siempre, mi único objetivo fue venir al mundo sobrenatural, y asesinar a Raizo con mis propias manos, pero al ver el poder que tiene ese tonto peli plata, creo que quien hubiera sido asesinada, hubiera sido yo, así ella seguiría llorando, pero después todos se sorprenderían, pero no sabrían qué decirle, pero en eso todos escucharían un fuerte estruendo, y en eso verían como Bali sometía a Issei, pero después Asia mientras gritaba diría, Issei-san. Pero después Koneko diría, Issei-senpai, a lo que Irina diría, no podemos detenerlo de otra forma, a lo que Azazel diría, esa forma que tiene Issei es demasiado fuerte, y por lo que vemos, Issei no es capaz de ser consciente, si alguien se acerca, terminaría muerto, donde todos se impactarían, pero después Asia diría, yo seré quien vaya, ante esto todos se sorprenderían, pero después Xenobia diría, Asia, ¿pero qué estás diciendo? Mientras Rias diría, porque tú. A lo que Asia diría, por mi culpa, y por ser descuidada, Issei se convirtió en ese monstruo, no aprendí nada de los entrenamientos con Bardo-kun, me descuide, y por mi culpa, todo esto pasó, así que yo debo ser quien repara el daño, donde todos dirían que era una locura, pero después Asia diría, que aún así, ella lo intentara, así ella sacaría sus alas, y después se dirigiría a él, donde todos gritarían, Asia a Aya, pero después Bali mordería a Issei, y lo inmovilizaría. Pero después él comenzaría a jadear del cansancio, mientras su cuerpo brillaba, así él se alejaría de Issei, donde volvería a su forma original, y en eso Asia pasaría a un lado de él, donde Bali, mientras jadeaba mucho del cansancio, ya que Issei al haber entrenado, le causaría más problemas a Bali, diría, el resto depende de ustedes, donde Asia se acercaría, y en eso lo tomaría, y después diría, Issei-san, pero Issei se levantaría con fuerza, y después la alejaría, pero a su vez, ella se golpearía, donde todos gritarían, Asia Aara. Pero después Issei se comenzaría a enojar más, mientras seguía expulsando poder, así Asia se colocaría de pie, y en eso se pondría enfrente de él, mientras decía, Issei-san, pero después Issei la vería, y se acercaría más, donde todos dirían, Asia Aara, y tratarían de ir, pero los líderes los detendrían, así Bonnie también se sorprendería de esto, donde Asia diría, Issei-san, por favor, reacciona, soy yo Oro, estoy bien, pero después Issei daría un fuerte rugido, a lo que Asia diría, no me moveré de aquí. Issei-san, jamás me volveré a apartar de tu lado. Así Issei estaba a punto de golpearla, donde todos estarían mirando esto con desesperación, pero después Issei recibiría una fuerte golpe que lo enviaría a estrellarse contra unas rocas, donde todos se impactarían, al igual que Smoke, donde Asia abriría sus ojos, y después vería enfrente, donde ella se sorprendería, mientras decía, Bardo-san, así todos llorarían de la felicidad, mientras decían, Bardo o Oro, por su parte el grupo de Opis estrecharía la mirada, mientras que Smoke ponía una mirada seria. Por su parte los líderes pondrían una sonrisa, mientras tenían lágrimas de felicidad, al igual que los chicos, mientras Bonnie al verlo se sonrojaría un poco, pero después Bardo mientras miraba a Asia, diría, Asia, ¿estás bien? A lo que Asia diría, sí, Bardo-san, a lo que Bardo pensaría, jamás creí que Issei tuviera mucho poder, y que además contara con el haki del conquistador, pero después él miraría hacia arriba, y vería a Smoke, mientras ponía una mirada seria. A lo que Smoke mientras ponía una sonrisa diría, no iré a ningún lado, así todos al oír eso verían a Smoke, donde Smoke diría, adelante, detén a ese mocoso que se convirtió en ese dragón, te esperaré, tú eres la razón por la que hice todo esto, pero antes quiero que me hagas una demostración de tu poder, no quiero que me decepciones como ese mocoso, que resulto tener un poder inestable, y por eso no logro darme la pelea que quiero, pero ante estas palabras, Ninfu y Xenobia se enojarían. Y después dirían, oye, estúpido, ¿cuál es tu maldita obsesión por pelear? Has asesinado a muchos, has demostrado ser un sujeto demasiado demente y cruel, todo por una pelea, a lo que Smoke después los vería, y en eso diría, una tonta pelea dicen, así Smoke comenzaría a reírse, y después diría, una tonta pelea, así él los vería, y después diría, mientras alargaba sus colmillos, ¿tienen acaso una mínima idea de lo que es no tener la posibilidad de sentir dolor? De no tener la posibilidad de morir, eso me enoja bastante, no puedo sentir la adrenalina que basuras como ustedes sienten, arrojarme al mar para acabar con mi vida, ¿qué idea tan más estúpida es esa? No, lo que yo quiero es tener una pelea que pase a la historia, y si muero en ella, que sea una muerte gloriosa, así él vería a Bardo, y después diría, esperé mucho tiempo para luchar contra alguien como tú, así que no perderé esta oportunidad, donde Bardo después diría, después de salvar a Issei, juro que te voy a patear el trasero, que desearas no haber dicho eso,
Ante esto todos se sorprenderían, pero Smoke diría, entonces hazlo, derrota a ese mocoso para que podamos tener nuestra pelea. Así Bardo estrecharía la mirada, y después diría, Asia, ya hiciste mucho, yo me encargaré del resto. Así ella diría, pero Bardo-san, a lo que Bardo diría, no te preocupes, traeré de vuelta al pervertido de Issei. Así él la vería, y mientras ponía una sonrisa diría, te lo prometo. Así ella se sorprendería, pero después vería a Issei, y en eso asentiría su cabeza, por lo que ella se comenzaría a alejar, mientras se dirigía a los chicos, donde todos irían con ella, mientras Koneko le diría, Asia senpai, ¿estás bien? Donde ella diría que sí, así ella vería a todos, y después diría, pero ahora, solo podemos confiar en Bardo, para que podamos volver a tener a Issei, donde todos reaccionarían, pero después dirían, es cierto, así ellos mirarían a Bardo, donde Bonnie y Rosewise estarían sonrojadas. Pero después Bonnie gritaría, oye, a lo que todos la verían, incluido Bardo, donde él diría, tú, es cierto, olvidé que viniste para ayudar a mis amigos, oye, te agradezco mucho por ayudarlos, donde él pondría una sonrisa, pero después Bonnie al verlo se sonrojaría, y después diría, más te vale que no mueras, porque me debes un banquete después de esta batalla, a lo que todos se sorprenderían, pero después Bardo diría, está bien, prometo que te lo daré. Así ella después seguiría con su sonrojo, mientras las demás la veían, a lo que Zenobia diría, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está roja? ¿Acaso está enferma? Mientras Ikaros diría, esa chica es extraña, pero después Rosewise gritaría, vamos Bardo-san, pero después Bardo pondría una señal de aprobación, y después se giraría, donde vería a Issei, así Bardo pondría una mirada seria, y después comenzaría a caminar hacia él, donde Issei lo vería, y después comenzaría a dar varios gruñidos. Pero Bardo después diría, Issei, no sé si puedas escucharme, pero créeme, no quiero hacer esto, ojalá hubiera otra manera de poder sacarte de ahí, pero si no hago algo ahora, tu vida también correrá peligro, donde Bardo pensaría, especialmente porque hasta donde sé, esa forma puede quitar años de vida, donde Issei daría fuertes gritos, mientras seguía expulsando su poder. Por su parte, todos los miembros del grupo sobrenatural, estarían bastante nerviosos, donde Circex diría, Bardo-kun, ¿será capaz de traer de vuelta a Issei-kun? A lo que Azazel diría, debemos confiar en él, por ahora, es nuestra mejor opción, mientras que Serafal diría, vamos Bardo-kun, por su parte Miguel diría, Bardo-kun, pero después Odin pensaría, lo que más me preocupa, es si podrá hacerle frente a ese sujeto, donde él vería a Smoke bastante nervioso, mientras Smoke tendría una gran sonrisa, dando señal de que estaba disfrutando lo que estaba viendo, pero después Issei se abalanzaría sobre Bardo, donde ambos comenzarían a luchar.